Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 3. Rumbo a la Gloria. Semana 2. Romanos 12. La condenación y el juicio de Dios. Parte 2. Basada en Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Día sábado. Lectura bíblica. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 23. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 16. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Leer con oración. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Y los que jamás oyeron el Evangelio? Como vimos, Romanos capítulo 2, versículo 6 nos revela que Dios, en su justo juicio, pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a aquellos que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. E ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Recompensará en cambio con gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Esos son los términos básicos del justo juicio de Dios. Y más, porque no hay acepción de personas para con Dios. El Señor vendrá y juzgará con justicia tanto a los que no conocen a Dios como a los que no obedecen al Evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16 nos da alguna evidencia de cómo Dios podrá actuar con aquellos que murieron sin nunca haber tenido la oportunidad de oír el Evangelio o de posicionarse con relación a él. Es el caso de personas que vivieron en lugares donde el Evangelio nunca llegó, de los bebés que murieron en el nacimiento o incluso de aquellos niños que partieron antes que tuvieran plena conciencia para decidir creer o no en el Evangelio. Aunque lo que abordaremos no es definitivo, pues la Biblia no nos da una palabra categórica al respecto, esa es la única sección en la palabra de Dios que puede responder a las interrogantes sobre el tema, dándonos mucha esperanza con base en la justicia y misericordia de Dios. En el versículo 12 leemos: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ese versículo nos muestra que Dios juzgará a los hombres de acuerdo con lo que de Él recibieron. En Mateo capítulo 11, versículos 20 al 23, Jesús comparó las ciudades judaicas de Corazín y Betsaida a las ciudades gentílicas de Tiro y Sidón, y además Capernaum a Sodoma, diciendo:
que en el día del juicio habría más rigor para aquellas ciudades de Israel que para Tiro, Sidón y Sodoma, porque en el caso de estas, si hubieran operado los mismos milagros, ellas se habrían arrepentido. Los versículos 47 y 48 de Lucas 12 revelan que mientras más conocemos la voluntad de Dios, más severo será nuestro juzgamiento, recordando que aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Por tanto, por esos versículos vemos que Dios no juzgará de acuerdo con su ley a los que jamás la conocieron, pero recibirán un juicio más riguroso aquellos que vieron sus obras y conocieron su voluntad. Romanos capítulo 2 versículo 13 continúa: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mostrando que el conocimiento de la palabra sin su práctica no vale nada. Quien solo oye la palabra y no la practica, se engaña a sí mismo. Seamos prudentes y practiquemos toda la palabra que oímos. El versículo 14 de Romanos 2 contiene una revelación importante. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí vemos que la naturaleza innata del ser humano, creada por Dios, es esencialmente buena y puede llevarlo a hacer el bien. Esta hace que el hombre no se sienta bien al practicar el mal. Así, por la naturaleza, actúa en conformidad con la ley de Dios, sin nunca haberla conocido. En esas circunstancias, su vivir pasa a servir como ley para sí mismo, según el juicio de Dios. Este versículo nos da indicios de que si alguien nunca oyó el Evangelio, pero vivió siguiendo las inclinaciones de su naturaleza innata, será aprobado por Dios. ¿Qué esperanza nos trae eso? Por otro lado, también nos muestra que si no hubiera sido insertado en la sociedad, el ser humano no se habría corrompido al punto en que se encuentra actualmente. El Señor nos guarde de la influencia maligna de este mundo. Romanos capítulo 2 versículos 15 y 16 concluye aclarando que los que no tienen ley en realidad actúan de acuerdo con su conciencia y sus pensamientos, acusándolos o defendiéndolos en la medida que siguen o no las inclinaciones de su naturaleza, hasta el día en que Dios, por medio de Cristo Jesús, juzgue los secretos de los hombres, de conformidad con el Evangelio. Esos versículos nos dan esperanza y consuelo, especialmente con relación a los niños y personas que partieron sin oír el Evangelio. Alabado sea el Señor. Pregunta: ¿cómo juzgará Dios a aquellos que nunca oyeron el Evangelio? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más